¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Mi nombre es Mónica Maruri y hoy nos acompaña José Antonio Maeso, un español que vive aquí hace muchos años en el Ecuador y que ha hecho de este país su patria también. Este sacerdote ha pedido ser presentado como alguien que trabaja por construir un mundo mejor. Y efectivamente José Antonio Maeso es eso, un hombre que trabaja en espacios de violencia y conflictivos, usando el juego, los títeres, como el elemento educativo universal. Dice que el juego tiene tres dimensiones, que divierte, desestresa y desarrolla, y que es una extraordinaria herramienta para la construcción de la paz. Nos cuenta cómo Nación de Paz, el proyecto que él ha creado en Esmeraldas, donde vive, se llama así porque se parece a Nación de Hierro, Nación de Latin Kings, porque era en esa población con la que él estaba y está y continúa trabajando. Nos explica que justamente lo que ha desarrollado es una metodología de educación para la paz. Dice José Antonio que él defiende los derechos de todos, no solo de los sujetos que han cometido delitos al estar involucrados en la violencia, sino también los derechos de las víctimas y los derechos de los policías o militares. Hay que defender los derechos de todos. Los invito a escuchar esta interesante entrevista. José Antonio, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido a Buenas Razones para Conversar. Y hablar contigo siempre es una buena razón para estar juntos y para que me permitas aprender un poco más, yo diría que sobre la paz, que es sobre lo que espero aprender de ti. Pues muchas gracias, agradezco esta cordial invitación y con todo gusto en estos tiempos tan convulsos, tan inciertos, que vivimos en una especie de burbuja, como que estuviéramos en paz, pero la paz es algo que se construye a fuego lento y no bajo la bota de un militar. Wow, de una te fuiste al tema. Efectivamente, estuve mirando mucho sobre lo que haces y llevas muchos años haciéndolo. Quisiera que me cuentes para empezar un poco, ¿desde cuándo estás en Ecuador? ¿Cuál ha sido tu recorrido en este país? Noto por tu acento que eres español, investigué algo y descubrí que eras de Burgos, pero cuéntame un poco desde cuándo estás en Ecuador y qué es lo que has hecho en nuestro país. Bueno, en el 2020 fui invitado al Puyo con un señor Cop para un poco conocer la realidad, pasar una temporada y bueno, conocer un poco la realidad del Ecuador, ¿no? Yo creo que me enamoré del oriente ecuatoriano y llegué a trabajar en un proyecto de niños de la calle. Digo niños porque eran solo varones, no había niños. Había Ujú. muy poquitas y totalmente separadas, un poco por la vulnerabilidad, ¿no? Y estuve hasta el 2005-2006 en el Puyo, trabajando en un proyecto de niños, niñas, un poco que era escuela, hogar y taller. Pretendía que realmente la educación y la escuela de la vida, hogar, que fuera una familia y un taller de aprendizaje para la vida, de habilidades transferibles, donde ellos incorporaban en su vida capacidades para trabajos concretos como era la carpintería, la mecánica, la horticultura, y comencé a trabajar un poco en los barrios urbanos marginales de la ribera del río Esmeraldas, con Ujú. todo lo que en aquel tiempo eran las pandillas. Estuvimos trabajando durante varios años un poco en darles eso, un sentido, en pacificar un poco los barrios. Y ya por el 2009, por el 2010, tuve el primer contacto tanto con Nelsa Curbelo, que estaba trabajando ella en Guayaquil con las pandillas, ¿no? En aquel momento estábamos trabajando con lo que es actualmente el Consejo de la Judicatura, a través de una querida amiga y abogada. Nos ayudó a poco a ir construyendo un modelo de justicia y de paz, un métodos alternativos de resolución de conflictos. Y poco a poco, a través del fútbol callejero, a través del breakdance, a través del hip hop y a través de un sentido de pertenencia, buscábamos e intentábamos que los adolescentes, que los jóvenes encontrasen un sentido a su vida fuera de la violencia para la construcción de un mundo
más fraterno, ¿no? Solo me detengo ahí un ratito, porque efectivamente cuando leía sobre tu vida y sobre lo que has hecho, me quedaba con esto de, es que lo más difícil es cambiar de vida. Es decir, si has vivido en un entorno de pandillas y ahí es donde has encontrado, comillas, una familia, qué duro debe ser cambiar y encontrar su vida fuera de la violencia. Debe ser el desafío más fuerte. ¿Cómo se logra? Bueno, pues mira, ciertamente hay que entrar dentro de su marco lógico y su marco conceptual. De ahí viene el nombre de Nación de Paz. Mm, Frente a la Nación de Hierro, Nación Latinquín y todo el conjunto de organizaciones, nosotros decidimos que éramos Nación de Paz. Una otra organización en la cual había otros valores y también teníamos nuestros signos, ¿no? Yo recuerdo que iban todos con sus blimblines, ¿no? Yo tenía un Cristo grandote, pero yo les decía, el mío es auténtico. Ay, padre, ¿parece bueno? Sí, el mío es bueno. Y un poco lo que se buscaba es que encontrasen otra nueva familia, otro modo de entender la realidad, que es lo mismo que ocurre hoy en día, pero a otros niveles, ¿no? Y ujú, bueno, así fuimos construyendo todo esto hasta el año 2013, 2014. Ahí fue una evolución. Cuando nuestro trabajo con UNICEF nos pidió cambiar de rumbo. Decíamos, ¿cómo cambiar de rumbo? Queremos que la experiencia que tenéis se replique. Y comenzamos a sistematizar todo lo que es Nación de Paz en hoy en día y todo lo que es la metodología del Tesoro de Paz. Y tuvimos la primera incursión con el Ministerio de Educación, ujú, trabajando en todos estos temas de educación para la paz a través de lo lúdico. O sea, el juego, lo lúdico, había sido lo importante para nosotros. Y de tal manera que luego ya nos llegó el fenómeno del niño de 2016, el terremoto, y con el terremoto ya nace lo que es Pasita, como títere, lo que es la sistematización de todo el conjunto de experiencias y aprendizajes y es validada por el Ministerio de Educación como una metodología de educación para la paz dentro del sistema educativo que hasta el día de hoy seguimos trabajando con el sistema educativo. ujú, De ahí empezamos a evolucionar. ujú. Me acuerdo que había otras metodologías para trabajar en emergencias, pero nosotros creímos que eran muy revictimizantes. ¿Qué elemento tenían que eran revictimizantes? Por ejemplo, no puedes estar llorando por lo que has perdido y constantemente hablando de que el trauma, el problema, la violencia, el riesgo. Y bueno, no, hay que mirar hacia adelante, hay que construir, trabajar nuestra resiliencia, ir desde lo que son Ujú, nuestras cenizas, que acaban siendo un abono, ujú, sacar lo mejor como una buena planta, ujú, desechar lo malo y ser una bella flor. Y creemos que el Tesoro de Pacita, a través de la gestión del conflicto, a través de nuestro modelo de educación para la paz, lo que busca es eso. No negamos lo anterior, ¿no? Eres ujú, lo que eres, punto. La situación es la que es, no la vas a cambiar. Lo que cambia es tu percepción y tus narrativas. Tú decides si quieres ser una víctima ujú, aplastado por el sistema o un sobreviviente. Y esta situación va mucho más allá de que tengas plata, proyectos o que tengas lo que tengas. ujú, Es una actitud. Es una opción. Y de hecho nosotros ahorita es dando un salto en el tiempo, lo que decimos es que no podemos ser víctimas de la violencia, somos sobrevivientes. Y los sobrevivientes, entre todos, víctimas, victimarios, construimos modelos y narrativas diferentes. Y poco a poco, como Nación de Paz, fuimos haciendo opciones, ¿eh? Todo lo ujú, que es la pedagogía, un poco de Freire. A ello podemos unir también todo lo que es nuestra visión de la gamificación, el aprendizaje basado en juegos y el juego serio, y todo ello con la gran experiencia que nos ha dado la vida a través de la educación popular, del aprendizaje, ujú, hemos ido construyendo herramientas de construcción de paz. Te lo explico de otra manera. El juego tiene tres dimensiones. Es ujú. en 3D. Ya. Divierte, desestresa y desarrolla. Si Eh, divierte, desestresa y desarrolla, es un poco un gran elemento de atención psicoemocional que por sí mismo tiene un poder de curación y de sanación. Si aparte de eso le ujú. conviertes en una herramienta de construcción de paz, acabe siendo algo que no agrede a nadie, que no es invasivo y que el trabajo lo hace por sí solo, sin que uno tenga que hacérselo a los demás. Te voy a hacer unas preguntas. La primera, has hablado del juego, que efectivamente es el elemento para educar más poderoso que existe. Sin embargo, alguien que escucha este podcast puede decir, a ver, un ratito, jugarás con los niños, pero con esos delincuentes que están en una moto matando, no me vengas con eso.
A esos la bota del militar. Y a esos no me vengas con que les vas a tender puentes. Y a esos no me vengas con que te quieres reconciliar. A esos hay que castigarlos. ¿Qué tienes que decir al respecto? Primero, no podemos hacer un discurso victimista, pero sí es cierto que hay una violencia estructural que ha obligado que a muchos jóvenes y a muchas jóvenes no les quede otra salida que esa. Otros lo hacen por opción, lo admito, pero a muchos no les queda más salida que esa. Y es la única salida que la injusticia social de nuestro continente, que no es un continente pobre, es un continente injusto, hace que esta gente se encamine como única solución que encuentran a todo eso. No hay muchas más oportunidades. Segundo, ojo por ojo, diente por diente, nos quedamos todos Bueno, ciegos, sordos y tuertos. Cuidado con ese sistema. ¿Quieres apagar un fuego con gasolina, violencia con más violencia? Y puede ocurrir lo que pueda suceder en nuestro querido Ecuador, que esto es un tsunami. Primero se aleja el agua, pero después viene con todo. mucha más fuerza y puede ser mucho más violento. ¿Por qué? Porque cuando ponemos la bota del militar y etiquetamos por ser negro, por ser joven, por tener tatuajes, por vestir de forma urbana, por es un delincuente, son Sansones los que no son. Una escalada, hablas de una escalada de violencia que no se va a detener nunca, porque Claro, la hemos visto en nuestra, y no me refiero en la violencia armada necesariamente, cuando una en pareja cualquier tipo de violencia. pelea, arma una escalada de violencia y eso no termina nunca, porque tú me ofendiste, yo te ofendo más, tú me ofendiste, es una tendencia. Esa desescalada se hace cuando víctima y victimario se encuentran y se hace una reconciliación y se hace una justicia diferente, no vindicativa de venganza, sino una justicia restaurativa, en la cual el que ha ofendido debe restaurar el daño y debe pagar por el daño y la víctima debe sentirse restituida en sus derechos y en todo aquello que a él le compete. Si no hacemos esto, tenemos resentidos sociales. Y si no, aprendamos de nuestra historia, qué está pasando en Colombia y todo lo que es la justicia especial para la paz. Te O iba se a tocar, encuentran otras vías, o ujú. si no, nos fregamos. Te iba a Vamos, tocar el creo tema yo. de Colombia, justamente porque me he dedicado muchos años a hacer televisión educativa y siempre me impresionaron dos casos. Una serie que hizo Señal Colombia que se llamaba Las Niñas de la Guerra, y los niños de la guerra, que son chicos que son llevados por la violencia, es decir, y las mamás no saben cómo esconderlos, cómo para que no se los lleven. Alguna vez en conversación con personas del Salvador me compartieron situaciones similares, es decir, las mamás esconden a los hijos cuando llegan pandillas o las guerrillas, como se llamen, porque se los llevan. Es decir, lo que tú decías es la única opción, a veces es la única opción que eligen porque no tienen más, pero otras veces son secuestrados por ellos y aprenden violencia, aprenden a matar, aprenden aquello. Y yo recuerdo una niña colombiana que llegó acá a Ecuador porque la mamá la mandó de empleada doméstica muy chiquita para evitar que la guerrilla se la lleve. Y cuando yo la conocí era casi esclava doméstica en una casa. Es decir, esa familia que le había ofrecido a la madre colombiana, yo te la salvo, me la llevo a Ecuador, realmente no era una familia con un buen corazón, ¿no? Realmente es difícil entender que hay personas sin opciones. No sé si me estoy explicando. Yo creo que sí. Hermanita, 16 años, con una hermanita de 12. O te vienes tú o me llevo a tu hermanita. ¿Qué haces? ¿Te vas? Joven de 14 años, o tú, o tu hermana, o tu papá, o tu mamá. ¿Qué haces? Yo creo que cuando se vive desde el privilegio, cuando se vive desde la tribuna y desde el poder, es muy complicado entender. Y yo creo que un baño de realidad y un poco de barro en las botas y a veces en la cara nos viene muy bien para entender cómo son las cosas. Que no las cosas son tan fáciles como parecen. Y es muy fácil juzgar sin conocer las historias. Por eso se Ujú, necesita que todas y todos hagamos un discurso diferente. Hay que cambiar nuestras narrativas. Y cuando víctima y victimario se encuentran, se produce algo totalmente diferente. Y que el juego no sirve, sí. Todos jugamos en la vida, en todas las edades. Y la vida acaba siendo como un juego, en que se gana o se aprende. Solo algunos deciden ganar o perder, que son aquellos que tienen mente estrecha. ujú. Cuando consideras que pierdes, te conviertes en un descartable, en un desecho. En cambio, cuando tú ves que las cosas no te salen bien,
acaban siendo grandes aprendizajes, acaban siendo fuertes experiencias que uno aprende más cuando se equivoca que cuando se acierta. Leí en alguna de tus entrevistas o en alguno de los lugares en los que hablabas sobre este tema que decías, bueno, ya están en las cárceles y dices hay que tratarlos como personas. ¿Qué significa tratarlos como personas y qué fin tiene el tratarlos como personas? Tú y yo nos tratamos como personas, tú por mi nombre, yo por el tuyo, hemos llegado a unos acuerdos, como nos llamamos, yo te reconozco, tú me reconoces, nos tratamos con respeto. Vas a la cárcel, cualquiera que se te acerca es una persona, con sus derechos, con sus aciertos y con sus errores, y que lo que necesita es ser reconocido como persona. No somos un número. Ujú. Pasamos de ser invisibles a ser visibles. Pasamos de no ser a ser. Pasamos de no importar a importar. Y claro, si yo te importo, tú me importas, se establece una empatía, una relación y un crecimiento. Si tú no me importas, paso de ti. Y si yo no te importo, te voy a mirar con resentimiento, con odio, diciendo, ¿por qué tú me rechazas? En cambio, todo encuentro personal establece redes y relaciones. Por eso hay que dialogar con todas las personas. Y ese discurso falso que con terroristas no se negocia, Ajá. miremos la historia. ¿Qué hizo España? ¿Qué hizo Irlanda? ¿Qué hizo Israel? ¿Qué hizo Sudáfrica? ¿Qué ha hecho Colombia? Establecer diálogos de paz. Y los diálogos son acuerdos. Y los acuerdos se llega con negociaciones. Digo yo, vamos, a mí es que no se me ocurre que es algo muy sencillo. Lo que es que esto ahora no es políticamente correcto. Cuando se dice que el que lo defiende los derechos humanos es una antipatria, es que yo, si defiendo los derechos, tengo que defender de todas las personas, también del militar, el cual probablemente por el cansancio, por la ira y porque a nadie se preocupa de que debajo de ese uniforme hay una persona igual que la del policía, que sufre, que siente, que padece, que está cansado, probablemente lo que se consiga es que si no trabajamos, si no nos importan, si no buscamos, por ejemplo, el derecho a la salud mental, el derecho al descanso, el derecho a una educación adecuada para ese trabajo, se están vulnerando los derechos también de él. Hay quien dice, claro, y los derechos, claro, todos tenemos derechos. Y yo sí recuerdo cuando dicen, no, es que, ¿qué han hecho ustedes? Años llevamos diciendo que hay que declarar en emergencia por esta situación de violencia. ¿Qué se nos decía? Esa no es su competencia. Decía, claro que no. A mí no me compete, compete al Estado. Pero la violencia es un problema de salud pública, como dice la Organización Mundial de la Salud. Y es un problema de salud pública por todos los efectos que conlleva, incluso en la salud mental. Y si no buscamos defender los derechos de todas las personas, estamos fregados. Cuando defiendes que hay que respetar a todas las personas, incluidos los PPLs, ya eres un antipatria. No, claro que hay que ejercer justicia, pero sigamos los cauces adecuados y siempre en el marco de los derechos humanos. Y entonces es cuando la educación para la paz y la cultura del encuentro se hacen sumamente necesarias para restablecer nuestra sociedad desde la resiliencia colectiva, para fortalecer nuestra sociedad desde nuestras bases. Y entonces es cuando los cambios tenemos que hacerlos desde abajo, como sociedad, desde lo micro, porque lo macro lo hemos perdido hace tiempo. Hoy estamos en Buenas Razones para conversar con José Antonio Maeso, sacerdote que trabaja en la provincia de Esmeraldas para construir un mundo mejor. José Antonio Maeso dice que a las personas que han sido violentas o que están en las cárceles, que han sido arrestados, hay que tratarlos como personas. Nos explica que cuando una persona la tratas como tal, te responderá como persona, pero si la tratas como animal, te responderá como animal. Cree mucho en la educación y en el juego como una herramienta y metodología potente y valiosa para construir la paz. Dice que atacar la violencia con más violencia es como agregar fuego a la gasolina, que el problema de la violencia en Ecuador y en la región debe ser atendido como un problema de salud pública. No les digo más, escuchemos a José Antonio Maeso.
tienes muchos años trabajando en el tema. Pienso no solo en Ecuador, por si acaso pienso en la región, por si acaso figuras similares a la que vive Ecuador se empiezan a ver en países vecinos y en otros países de la región, lo que lo hace no un fenómeno solo local, sino un fenómeno que podría estarse repitiendo. Tienes muchos años Claro. trabajando en el tema, aparentemente tienes la receta, claramente es la mejor receta, o al menos la más humana, desde el humanismo. Mira que no hablo desde la religión. ¿Qué pasa? Que no la están siguiendo todos entusiastamente, desesperan. Estoy segura que a tu discurso han tenido acceso personas con mucho poder. Además, hablaste de Nelsa, hablaste de otros que han trabajado por la paz. ¿Por qué no es una política pública lo que has hablado? Yo creo que también hay muchos intereses. Me explico. Todo esto requiere de todos y cada uno de nosotros entrar en una actitud diferente, la cultura del encuentro, salir al diálogo con el otro, bajar nuestras barreras y encontrarse con el diferente, sin utilizar al otro para mi beneficio, en lo cual pones el bien común por encima del bien personal. Y eso significa que todos tenemos derechos a un trabajo digno, a tener tres comidas, no por el privilegio, ni por un favor que me den, sino por un derecho. Y tenemos que entender que lo que a nosotros nos sobra, a otros les pertenece en justicia. ¿Qué hemos hecho para alcanzar esto? Y dicen, no, es que yo he trabajado muchos años. Tú has tenido la oportunidad. ¿Cuántos jóvenes de nuestros barrios tienen la oportunidad de salir de su barrio, de su ciudad, de estudiar, de tener otras alternativas? Y yo creo que si la vida contigo has sido generoso, no es para que tú seas egoísta y para que tú tengas mente estrecha. ¿eh? Yo suelo decir que hay dos tipos de visiones. La del burrito con orejeras, que solo ve lo suyo y hacia adelante. O como dice el esmeraldeño, que hay que avisparse y tener vista 360 y ver la realidad desde otros puntos de vista, no solo desde el mío. Reconocer que el pobre por ser bueno no es bendito y alabado, y el rico por ser rico no es malo, ¿No? sino que hay que buscar que trabajemos por el bien común, por la justicia, por la fraternidad. Y la fraternidad significa que tú y yo somos tú, yo y la naturaleza, y formamos una gran hermandad. Y dentro de esta hermandad, juntos y en armonía, tenemos que crecer y desarrollarnos, no enriquecernos a costa del otro, no crecer a costa del otro. Pero a veces nuestra ambición, nuestra sed de poder, hace que esto no sea así. Porque a todos nos gusta vivir bien, a mí también. Y a veces la fraternidad, el tratar a la naturaleza, al otro, a todos los seres vivos como iguales, nos cambia el discurso. Y uno tiene que ceder sus posiciones en favor del otro. Uno tiene que entender que no siempre tiene la razón, que no es el más listo, que no es el más poderoso. Y que si quieres ir rápido, vete solo. Pero si quieres ir lejos, tiene que ser en comunidad, todos juntos mirando hacia el más allá. Y mirando no con ojos de burrito que acaba dando vueltas a la noria, sino avispándose e incorporando en la multitud de colores, de gamas, de luces que hay en nuestra realidad. La última pregunta porque se acabó el tiempo, pero la quiero hacer. Yo he estado hablando la última media hora con un sacerdote, ¿sí? ¿A dónde entra la religión en todo esto? Tenemos ahora a un papa evidentemente ecuménico que ha dado muchas manifestaciones y además nos ha explicado mucho sobre el ecumenismo y sobre las diferentes religiones en el mundo. Pero tú eres un sacerdote católico que desde una religión o una fe has trabajado. ¿Qué relación tienen todo lo que me has contado? Me has hablado de la fraternidad, una palabra que usamos los católicos, y en realidad los católicos muchas veces en sus discursos o en nuestros discursos somos buenos, somos caritativos, somos generosos con el pobre y el necesitado. Cuéntame un poco desde tu fe, ¿dónde se encuentran? A ver, la fe es algo relacional. Es mi relación con Dios, mi relación con el entorno, incluido la naturaleza. Y de eso debe nacer una espiritualidad. Una espiritualidad que debe estar alimentada por todo lo que es este encuentro con Dios, que es de persona a persona. Vuelve a ser un encuentro, puede ser una relación. Y en este encuentro y relación hay
unas palabras de Jesús que son bien importantes. Bienaventurados los que trabajan por la paz, no los que la consiguen, cuidado. Felices los que trabajan. Yo creo que eso es un pensamiento muy, muy profundo, ¿no? Y luego, pues un poco trabajando la espiritualidad, no solo la católica, sino la espiritualidad, un poco más holísticamente, como dices tú, desde la cultura del encuentro, el shalom, la paz bíblica, es paz con la creación, es justicia social, es restaurativa, es equitativa, es perdón a los 7 años. Y si lo vemos con todo lo que son las concepciones, la paz es como una gran ensalada de frutas que tiene múltiples definiciones, encaja muy bien con la paz imperfecta y la paz holística que buscamos, que es una armonía, que busca la fraternidad, que busca el sentido, que no busca el construir desde fuera, sino desde dentro, el que busca incluir, el que busca crecer. Y si creemos y tenemos desde mi fe, desde mi creencia, desde mi vocación, desde mi servicio, también pasamos que la Eucaristía es el mejor gestor de conflictos. ¿Por qué? Jesús en la última cena fue alguien que sabía que estaba en un conflicto. Y fíjate qué bien gestionó sus emociones, que no tuvo iras contra nadie. Sabía que Pedro le iba a entregar, porque tonto no era, y le iba a negar. Sabía lo de Judas, perdón. Y se sentó, les sirvió, les lavó los pies, les dio el mensaje de la paz, les da una perspectiva diferente. Desde el conflicto mantuvo un equilibrio emocional, gestionó el conflicto y todo eso le dio fuerza para hacer el gesto de la Eucaristía como símbolo de fraternidad en medio del conflicto. No de una forma así, una paz, ay, qué bonito está. No, no. Desde el conflicto se construye la fraternidad. En esa diversidad, él da una palabra diferente, pero la da con signos y con palabras, como el gran maestro de la ley que era, con un testimonio de vida. Y para los que somos creyentes sabemos que ese amor, esa entrega, es la que hizo que Jesús no quedase en la cruz, ni muerto, sino que le dio la vida eterna, le dio la resurrección, le dio la eternidad. Lo mismo que nos lo puede dar a cualquiera, sea cualquiera de nuestras religiones, nuestras creencias, no importa. Dios es mucho más grande que nuestras creencias. Y desde esa visión holística de un Padre creador, de una Pachamama creadora, todos vivimos la fraternidad, todas las personas, y la tenemos que vivir con todos los seres vivos. Y desde esa perspectiva, yo creo que el servicio, pese a nuestras contingencias, a nuestros errores, a nuestras caídas, a nuestros pecados, a lo que sea, prevalece ese sentido y ese testimonio. Porque Jesús predicó las bienaventuranzas, cómo tenemos que ser felices. Yo creo que no mandó a nadie al infierno, ni siquiera a Judas. ¿Por qué yo no voy a dar la oportunidad a otra persona, sea quien sea? Si Jesús al que le tomó la vida actuó de una forma diferente, ¿por qué yo tengo que romper esa cultura del encuentro, de la fraternidad que construye y no destruye? Ahí quedó lo más bello. Muchísimas gracias, José Antonio, por esta entrevista. Me quedo con muchos aprendizajes y espero que quienes escuchen este podcast también. Pues muchas gracias a ti y a todos aquellos que me han escuchado y que juntos construyamos la fraternidad universal. Hoy estuvo con nosotros en Buenas Razones para conversar José Antonio Maeso. Es un sacerdote que trabaja por construir un mundo mejor. Es así como ha querido ser identificado, lo que habla mucho de la persona con la que hemos conversado. Nos habla de la importancia de la educación para la paz, nos habla de una cultura del encuentro en la que nos encontramos víctimas, victimarios, todos para encontrar caminos de paz a través de la reconciliación. Habla muchísimo de que si queremos llegar solos, tal vez lo hagamos rápido, pero si queremos llegar lejos, lo tenemos que hacer todos juntos. Una entrevista que nos deja muchas lecciones y muchas reflexiones. Nos vemos pronto en un nuevo encuentro de Buenas Razones para conversar. No dejen de seguir nuestras redes sociales en @cabipank y nuestra página web www.ipank.org. Hasta pronto.